Muy bien, vamos a ver un poco eh, esta imagen y vamos a interpretarla. Bueno, básicamente en la fase de requerimientos, ¿cierto? Que sería, digamos que la fase de los requerimientos, vamos a definir todos los requerimientos que hemos ya mencionado en los slides previos, asociados a los conceptos de seguridad core, los conceptos de diseño y también los tipos de requerimientos que acabamos de ver. Básicamente, eso es lo que deseamos que nuestro software cumpla. Es muy importante, por supuesto, como lo hemos dicho, que a partir de los requerimientos funcionales se puedan deducir también requerimientos de seguridad, ¿cierto? Pero también es muy importante compartir esos requerimientos de seguridad por supuesto, con la organización cliente, ¿cierto? Para poder eh, saber, pues, justamente su opinión, saber si están de acuerdo y también poder reajustar el alcance del proyecto a ese tipo de requerimientos de seguridad que se definan, que se acuerden. Es muy importante saber que los requerimientos básicamente constituyen un qué, algo que se desea. El cómo estará más adelante. El cómo básicamente ya vendrá cuando se haga la fase del diseño, ¿cierto? Aquí justamente miren que dice la fase de diseño e implementación definimos cómo implementar dichos requerimientos. Entonces, en el diseño aquí ya vamos a definir justamente los controles, cuáles van a ser los controles necesarios para lograr cumplir con ese qué. Y también vamos a hacer después en la fase de implementación justamente el, el desarrollo, ¿cierto? De esos controles, ¿cierto? Que ya se han diseñado previamente. Justamente aquí donde ya se hace la construcción de esos controles, de esos mecanismos de seguridad para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad que se han definido previamente. Bueno, después ya puede venir una fase de verificación, una fase de mantenimiento, ¿cierto? La verificación justamente de la implementación de esos requerimientos de seguridad y por supuesto también el mantenimiento de los mismos. No tienen que quedarse estáticos, sino que también se necesita por supuesto que al igual que se le hace mantenimiento al software en la parte funcional, pues también se le haga mantenimiento al software en sus componentes de seguridad. Bueno, ahora vamos a revisar unos ejemplos de requerimientos para que pues, podamos aterrizar un poco más los conceptos que hemos visto previamente. A nivel de confidencialidad, esos son algunos ejemplos de requerimientos que se pueden definir. Por ejemplo, se podría exigir que cuando el usuario ingrese el PIN en un portal bancario, ¿cierto? En un portal de pago, el PIN se enmascare con asteriscos, ¿cierto? Esa es una forma de evitar pues, que haya una persona merodeando y que pueda revisar el valor, pues que pueda ver el valor que se ingresa pues viendo la pantalla del usuario. Ese es un ejemplo de un requerimiento que garantiza pues la confidencialidad de esa información que es sensible. Otro podría ser que las credenciales sean comunicadas al usuario de una manera segura que evite que más de una persona la conozca. De hecho, por ejemplo, aquí muchas veces lo que se hace es que se genera una contraseña. Por default, esa contraseña se le envía al usuario, pero el usuario se autentica y tan pronto se autentica, él tiene que cambiarla, ¿cierto? El sistema le dice, mira, cámbiala. Entonces, eso permite justamente que esa contraseña que el usuario coloca, la nueva, ¿cierto? Solamente pues la sepa él realmente, porque él recibió una y esa contraseña por default de pronto la sabía el administrador, pero tan pronto esa persona la cambia, pues ya ni siquiera el administrador va a saber esa nueva contraseña pues que él creó. Y ahí se garantiza también la confidencialidad justamente de esa información de credencial. Otro ejemplo de requerimiento puede ser este, donde dice toda la información clasificada como top secret, aquí estamos hablando ya de un nivel de clasificación de información, debe ser almacenada usando el algoritmo de cifrado validado. Entonces aquí estamos diciendo que esa información va a ser almacenada, pero va a cifrarse. Y el algoritmo de cifrado no nos especifica cuál, nos dice que haya sido validado, por ejemplo, por organizaciones de confianza tipo NIST, ¿cierto? El NIST nos recomienda algoritmos de cifrado que se puedan utilizar y
y es pues una forma también de garantizar que se proteja la confidencialidad de esa información de tipo top secret. También es muy importante esta otra. Miren, el administrador del sistema no debe conocer los passwords de ninguna forma. El valor del hash asociado al password puede ser almacenado si un algoritmo de hash seguro es utilizado. Eso nos dice que básicamente hay una base de datos, ¿cierto? Una base de datos de contraseñas, pero no almacena como tal las contraseñas, porque si almacenaran las contraseñas, pues el administrador podría ver el contenido de esa tabla. Lo que nos dice es no almacene la contraseña, sino que almacene el resultado de un valor de hash. Un valor de hash calculado para cada uno pues, de los passwords. Para este password se almacenará el valor de hash de ese password, para este password de aquí el valor de hash, para este de aquí el correspondiente. Para este. Esos valores de hash almacenados pueden ser vistos por el administrador, probablemente sí, pero la cuestión es que las funciones de hash no son reversibles, ¿cierto? Entonces a partir del hash no puede devolverse al password, no puede devolverse. Entonces, se almacenan en ese caso los passwords de manera cifrada porque están almacenados en forma de hash y se garantiza la confidencialidad de los mismos. Un último ejemplo de requerimiento de confidencialidad puede ser este, en el que la comunicación entre el servidor y el cliente se proteja adecuadamente para evitar un ataque de hombre en el medio. Un ataque de hombre en el medio básicamente es un ataque de interceptación de tráfico donde un componente se ubica, como su nombre lo dice, en el medio entre un cliente, por ejemplo, y un servidor, ¿cierto? Un servidor. Entonces, el ataque en el medio se da porque ese elemento intermedio se ubica aquí, justamente, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice es el esquema de comunicación que se establezca entre el usuario y el servidor que sea seguro, por ejemplo, un canal HTTPS que garantiza cifrado extremo a extremo, para evitar justamente que una persona que se ubique en el medio pueda acceder a esa información confidencial, porque el atacante podría ubicarse en el medio quizás y obtener un paquete de datos, pero esa información iría cifrada. Entonces, al ir cifrada, pues no podría saber lo que hay dentro. O sea, no le serviría de mucho a ese atacante poder ver un paquete porque pues, el paquete estaría cifrado. Estos son ejemplos de requerimientos de confidencialidad. Estos otros son ejemplos de requerimientos de integridad. Aquí hay dos aspectos que se abordan generalmente en la integridad y es que uno de ellos es la confiabilidad, que es la integridad del sistema, o sea, del software, y lo otro, la de los datos, ¿vale? El primero hace referencia al comportamiento del software. Un software íntegro pues se comporta como se espera que se comporte, y por otro lado la integridad de los datos cuando se habla acerca de los datos gestionados por el software para que los datos no sean modificados. Entonces los requerimientos pueden ir en alguno de los dos sentidos o en ambos. Miremos aquí algunos ejemplos. El primero dice el nombre del archivo debe contener caracteres regulares y números. Otros caracteres deben ser prohibidos. Entonces en este caso nos está diciendo que el nombre como tal de un fichero tiene estas restricciones, ¿cierto? Y solamente pues eso es lo que va a permitirse en el momento pues, de asignación de un nombre a un fichero. El segundo es que las descargas deben mostrar el valor del hash de tal forma que el usuario pueda validar la integridad de los archivos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, aquí ese valor de hash, al igual que para el ejemplo anterior lo sacábamos para el password, también para los archivos se puede generar un valor de hash. Entonces, un archivo, por ejemplo, el file 1 puede tener un valor de hash y el file 2 puede tener otro valor de hash. Ese hash básicamente se obtiene fruto del archivo y si al archivo se le modifica una coma, ¿sí? Se le coloca cualquier elemento que se le coloque, el valor de hash va a cambiar. Entonces, este valor de hash básicamente es un mecanismo de validación de la integridad del archivo, porque si yo dejé, por ejemplo, un archivo con un valor de hash y después lo encuentro con otro valor de hash, es porque el archivo fue modificado por alguien, no sé quién, ni cómo se modificó, o sea, ni en cuánto se modificó, pero fue modificado. Entonces aquí nos dice la descarga, hacer que la descarga contenga también una información del valor de hash, de tal forma que yo después pueda, cuando he descargado, por ejemplo, un archivo, sacarle el valor del hash. Por ejemplo, yo aquí tengo el archivo de 2 descargado, ¿cierto? Lo descargué de la página, por ejemplo. Lo que hago es sacarle el valor de hash y validarlo con el valor de hash
que la página me muestra, el valor original. Entonces yo así yo sé que el archivo no fue modificado en el proceso de descarga, ni tampoco en el destino, ¿cierto? Porque el valor de hash debería coincidir con este valor de hash que tenía en el origen. Miremos este otro. Los logs deben ser protegidos contra modificación desde el momento en que son generados. Es muy importante también porque los logs nos permiten justamente garantizar que tenemos visión sobre las actividades importantes del usuario en un sistema. Entonces hay que evitar que sean sujeto pues, de modificación, porque si se los modifica, pues se pierde el propósito de ser justamente elementos de evidencia, ¿no? Entonces, la forma de protegerlos, pues también, mira que en este caso nos dice cómo, nos dice simplemente proteja los logs desde el momento que se generan. Miremos este otro requerimiento. En un sistema Smart Grid, los datos provenientes de un nodo no pueden ser aceptados si estos no han sido validados en cuanto a completitud e integridad. En este caso, bueno, un Smart Grid conformado pues, por varios nodos, nos dice revise que los datos que vengan, ¿cierto?, de un nodo hayan sido validados para que justamente no se hayan sido modificados en el tránsito del origen al destino, ni que pues hayan sufrido una adulteración. Entonces, en este caso pues también no nos especifica cómo, simplemente nos dice garantice que usted está protegiendo esos datos provenientes de un nodo para que pues puedan ser íntegros. Y el último nos dice, los registros clínicos pueden ser únicamente modificados por los miembros del grupo de usuarios, personal médico. Muy importante, ¿cierto? Tenemos, digamos que quizás un sistema, una tabla de permisos, y en esa tabla de permisos se dice que el personal médico es el único que puede modificar los registros clínicos. Yo tengo que garantizar que ese esquema de autorización, ¿cierto?, está bien implementado para que solamente esas personas puedan modificar. Porque si otros modifican, pues entonces estarían afectando la integridad de esas historias, de esos registros clínicos. Entonces, la integridad en ese caso de los registros clínicos se garantiza también a través de un buen esquema de autorización. Miren que ahí está asociado, en este caso, este requerimiento de integridad con el módulo de autorización. Vale, muy bien. Vamos a ver ahora algunos requerimientos de disponibilidad. En este caso, son ejemplos también, pues, es muy importante saber que la disponibilidad del software puede verse afectada por errores del software debido, por ejemplo, a problemas de implementación, punteros nulos, o sea, punteros que apuntan a espacios que no se pueden utilizar, asignación inadecuada de memoria también, ¿cierto? Un programa que se queda sin memoria, bucles también, hemos mencionado que puede darse problemas de sincronización. Entonces, todos estos son ejemplos de problemas de implementación que generan que el software se bloquee, que no avance, que tenga un error en la respuesta. Y eso es prácticamente una afectación a la disponibilidad, porque la disponibilidad hace referencia a que el software tiene que estar disponible, pero pues este tipo de errores de implementación harían que el software no lo esté. Entonces, eso es lo que hay que evitar, este tipo de situaciones hay que evitar. Algo muy importante y es que los requerimientos de disponibilidad muchas veces se definen a partir de esas variables que están aquí, el MTD, el WT, el RTO, el RPO y el SLA. Y esas métricas, realmente, variables geométricas, se pueden visualizar, se pueden entender de una manera muy sencilla en esta gráfica. Aquí podemos tener una línea de tiempo, ¿cierto? La línea de tiempo que va por aquí y tenemos pues en un instante T1 un momento en el que el sistema va operando de manera normal, ¿cierto? Luego, ¿qué sucede? Después de que está operando de manera normal, un instante más adelante, en instante T2, ocurre un error, ocurre una disrupción, ocurre una incidencia, cualquiera, por ejemplo, de las que hemos dicho acá, que provoca que el software pare. Luego, bueno, las personas que administran el sistema, que administran ese software, se dan cuenta del error y comienzan pues a hacer el proceso de indagación. Entonces viene más adelante un momento en el que ya se logra hacer una recuperación inicial de ese software y finalmente hay que pues, restaurarlo y también hay que probarlo, ¿cierto? Entonces aquí viene la etapa número 4, el tiempo número 4, donde ya el software probado y recuperado pues ya sigue en producción. Entonces, básicamente ustedes se dan cuenta que aquí hay unas métricas
que se ponen entre esos instantes de tiempo, de su 1, de su 2, de su 3, de su 4. Esas métricas son el RPO, que básicamente es el Recovery Time Objective, el RPO, perdón, el Recovery Point Objective, es este de acá, ¿vale? Que es básicamente la cantidad máxima de datos que se perderían desde este momento, ¿cierto? Hasta este punto. ¿Por qué se perderían? Porque quizás en este punto fue cuando se hizo un backup de los datos, ¿cierto? Pero digamos que la falla fue más adelante y pues los datos estaban respaldados hasta aquí, pero de aquí a acá no hay. Entonces, básicamente el RPO me dice cuál es lo máximo, el tiempo el valor de datos, perdón, máximo que se podría permitir perder en el caso de que ocurriera un evento de error. Entonces, por ejemplo, me define de una manera muy precisa la frecuencia con la cual yo debería, por ejemplo, hacer backups de cierto tipo de información. Si yo quiero que ese RPO, esa cantidad máxima de datos perdidos, sea poca, pues tendría que tener, por ejemplo, una estrategia de backups más frecuentes para evitar que la pérdida fuera pues tan grande. Luego está el RTO, este sí es el Recovery Time Objective. Este es el tiempo que se mide en tiempo, claramente, que debería pasar hasta la recuperación, la cantidad máxima de tiempo para restaurar el software. Entonces, por ejemplo, yo puedo buscar que después de una disrupción, máximo en 2 horas, otra vez ya esté el software recuperado. Entonces, ese sería, digamos, que mi objetivo de tiempo de recuperación, esas dos horas, ¿vale? Y luego está el WRT, que es el tiempo que se gasta validando que el software efectivamente quedó recuperado y pues habilitándolo completamente, integrándolo con los demás sistemas que están funcionando y que dependen de él. O sea, básicamente es el periodo como de testing de que el software efectivamente quedó recuperado. Entonces, este es un tiempo pues que también se calcula. Ya cuando se llega a este punto es cuando ya se logró otra vez volver a la normalidad, ¿vale? Cuando pasó la recuperación y la prueba. Entonces, ese WRT también se cuantifica y también puede ser un requerimiento de seguridad. O sea, el requerimiento de seguridad puede ser que el RTO sea menos de 2 horas, que el RPO sea, por ejemplo, menos de 100 megas de datos y que el WRT sea, por ejemplo, menos de 1 hora. Esos ya es, al colocarlo así de una manera más cuantitativa, pues se define unos objetivos de cumplimiento pues ya mucho más claros. El MTD, que es el máximo tiempo tolerable de disponibilidad, pues va desde el momento de la interrupción hasta que ya finalmente logra culminar el proceso de pruebas, o sea, la suma del RTO y el WRT, que es este máximo tolerable downtime. Algo muy importante aquí también son los SLA, que el SLA es un acuerdo de nivel de servicio y es básicamente un documento que contiene el MTD y el RTO, ¿vale? Bueno, también puede contener los demás, pero básicamente lo contendría de una manera muy precisa el compromiso que hay en garantizar que el software se recupere en un tiempo no mayor al RTO y que el software vuelva a estar disponible completamente en la normalidad, que es el MTD, en un tiempo pues no mayor también a ese MTD. Entonces, los requerimientos de disponibilidad pueden incluir cláusulas referentes a evitar, por ejemplo, que este tipo de errores se den, pero también a garantizar de que si se llegan a dar, se garantice un tiempo de recuperación no mayor a un valor, un RPO no mayor a un valor y un MTD no mayor a un valor. Entonces esos serían los ejemplos de requerimientos de disponibilidad que se podrían poner también a nivel de software.